Buenas noches. No les descubro nada si les digo que los precios no paran de subir, pero los que más nos afectan a todos son los de la comida, y hay que hacerla todos los días, y la energía, y hay que encender las luces y motores. Y ahora llega la subida de las hipotecas. Seguramente pagar un 2,5% de interés no es mucho, pero el problema es que ha sido en pocos meses y se une a las otras subidas. Y nos dicen que nos están subiendo el coste del dinero para que bajen los precios. ¿Pero funciona? De momento, lo tangible es que en lo que va de año, la cesta de la compra ha subido más de un 15% y que las hipotecas a tipo variable lo harán una media de 200 euros al mes. ¿Hasta cuándo y cómo paliarlo? Bienvenidos. Muy buenas noches. No me digan que no nos afecta a todos y cada uno de nosotros en mayor o menor medida, pero con toda seguridad, esa subida de los precios en cuanto a la cesta de la compra, fundamentalmente, por un lado, en cuanto a la energía, por otro, la luz, el combustible para los vehículos y demás, y ahora las hipotecas, con una escalada que parece no tener fin, que, bueno, está muy lejos de aquel, no sé si ustedes llegaron a pagar la edad que tienen cada uno de ustedes, aquel 14% por ahí que hace años se llegó a pagar, pero del 0 al 2 en poquitos meses va a suponer en efecto una subida importante que se suma a todo lo demás y eso tiene consecuencias. Lo vamos a analizar aquí con personas que nos van a ayudar a analizar el porqué, de dónde viene todo esto, cuánto puede durar y también cómo manejarnos en las mejores condiciones. Javier Adán, periodista. Bienvenido, Javier. Buenas noches. Bien hallados y por supuesto que un privilegio estar aquí con vosotros, como siempre. Un placer contar contigo. Esta temporada debutas, ¿eh? Sí. En lo que va de temporada. Efectivamente, pues sí, y un gusto. Y enseguida el Mundial, o sea que... Bueno, también nos acompaña Javier Escolano, él es notario, además es vicepresidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia. Bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, es un verdadero placer y sobre todo pues compartir mesa y debate con mis buenos amigos y con tertulios. Muchas gracias. Y también nos acompaña José María Moreno, él es economista también y es vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. José María, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, también encantado de estar aquí una vez más. Sí. Y bueno, pues intentar analizar la situación económica y las perspectivas que hay, que yo creo que es un tema muy interesante y de mucha actualidad, claro. Bien, yo me he hecho una chuleta personal, ¿no creen ustedes?, del tema de la hipoteca, del gasto y a ver los consejos que sacamos esta noche, pero que seguro que van a ser muy comunes para todos nuestros espectadores. Y arrancamos de la subida, de la inflación, del crecimiento de los precios, que, hombre, hace unos años se decía, hombre, el tema de la pandemia pues ha paralizado muchas fábricas, los suministros no llegan, seguramente que están almacenados en muchos lugares, pero el transporte es complicado. Luego, que si reactivarlo todo podía seguir produciendo un incremento de los precios. Luego, que si la guerra de Ucrania... Pero bueno, yo creo que hay que olvidarse ya de cuál es el motivo y pensar que estamos en un estatus casi permanente, si no por un motivo es por otro, pero esa escalada de los precios y los motivos, sea cual sea el motivo, parece permanente, ¿no, Javier? O sea, los titulares son continuos. Pues sí, lo estamos viviendo en nuestros bolsillos todos los días, todos los meses, ese incremento, además acumulado, ¿no? Porque sí, parece como que dices, oye, pues se ha subido la cesta de la compra un mes, ya, pero es que al siguiente vuelve a incrementarse, y así sucesivamente. Por eso nos encontramos en situaciones dramáticas, que es las que más nos pueden afectar. Uno, en el caso de familias, porque es cierto que arriba abajo una cesta de la compra, 100 euros más, 100 euros menos, pues sobre un sueldo medio en España de 1.200 euros es mucho, es que es casi un 10% de aquello que tú podías comprar, a lo que tenías acceso, y no, lo tendrás que quitar de algún sitio, seguramente. Más la luz. Sí, y luego la luz, efectivamente, la energía, que en el caso, sobre todo, de este aspecto, yo creo que a quien más está afectando de una manera dramática, muy dramática, es a las pymes y micropymes, porque estamos hablando de que nuestra estructura, nuestra arquitectura empresarial, hace que muchas empresas sean de un trabajador, 2, 3 trabajadores, ¿no? Bueno, pues el que tú tengas que pagar, afrontar un gasto de luz por
por ejemplo, un bar, la cosa esa tradicional, no de que dices, oye, es que hasta ahora estaba pagando 300, 400 euros al mes o 1.000 euros al mes y se me ha disparado a 1.500, 3.000, 3.500, que estamos viendo ejemplos contantes y sonantes. ¿Cómo mantienes todo eso? Porque no es algo que tú tengas que afrontar en un solo mes, sino que esto de momento ha venido para quedarse y entonces son unos gastos fijos pues que te pueden arruinar. Las pequeñas, también grandes. SABIC ha sido noticia hoy en Cartagena con paralización de planta, y las siderúrgicas del País Vasco también están siendo noticias. Las que son grandes consumidoras de energía. De hecho, o sea, en el caso más paradigmático que yo conozco ha sido la mini acería de Sestao, en el caso del País Vasco, que estás hablando de lo que sustituyó a los grandes altos hornos de Vizcaya, pues una producción con 500, 600 trabajadores, que claro que te dicen que parece imposible, es que solamente podemos trabajar los fines de semana porque el precio de la luz, somos grandes consumidores de energía y resulta que es que si no durante la semana es mucho más caro y hace inviable la posibilidad de alcanzar beneficios, entramos en pérdidas, o sea, es algo increíble. Al final, ¿cuál es el motivo, cuál es el origen? Pues el origen yo creo que es diverso, de hecho, tanto en Estados Unidos como en la zona de la Unión Europea, como bien decía Javier, estamos asistiendo a un hecho casi histórico, batiéndose récords en cuanto a lo que es la subida de la inflación, pero aunque se toman a veces los mismos mecanismos correctores, las mismas herramientas, es distinta quizá la inflación de Estados Unidos que la que tenemos en la Unión Europea. En la Unión Europea se suele decir que es más bien una inflación debida a la oferta, fundamentalmente se llama una inflación que viene importada, es decir, Europa, como sabemos, es deficitaria y por tanto importa muchos productos energéticos, petróleo, gas, etcétera, y materias primas. Claro, si suben las materias primas y la energía, tú lo describías muy bien, no es un problema de que haya un exceso de demanda y por tanto tenemos que frenar la actividad económica, sino que es que la oferta supone que los precios se han disparado y claro, si tú tienes que competir, pues tienes que subir los precios porque te quedas sin márgenes, ¿no? Es un elemento distintivo con respecto a Estados Unidos. Por eso quizá la inflación más clásica, valga la expresión, y si no nuestro buen amigo José María me corregirá, porque ahí es una inflación más de demanda. Es decir, hay una gran liquidez en Estados Unidos, un mercado de trabajo con un nivel de desempleo menor, salieron de la pandemia con unas ayudas federales muy importantes, eso ha inyectado mucha liquidez al sistema, no tienen el problema de tener que importar ni petróleo ni gas, al contrario están exportando y su comportamiento es distinto. ¿Qué puede durar? Pues me temo que incluso el propio Banco Central Europeo, su vicepresidente, creo que en una declaración, no sé si fueron ayer, pues o esta misma mañana, decía que quizá el propio Banco Central Europeo había subestimado la inflación. Pensaban que era una inflación, como digo, de oferta que iba a ser transitoria, quizá agravada por el tema de la invasión de Rusia de Ucrania, pero estamos viendo que se va trasladando no a los productos alimenticios no elaborados y a la energía, sino que se llama a la inflación subyacente, es decir, lo que ya se incrusta dentro de lo que es el proceso productivo, y entonces eso quizás sea más difícil. De hecho, desde el gobierno de España se decía que podía ser estructural, ocasional, que podía durar un cierto tiempo muy limitado, y al final la realidad es muy distinta. José María, vamos a ver un gráfico, por cierto, que me gustaría que tú comentaras, nos analizaras qué significa. Este es un gráfico de la evolución de la inflación en los últimos años, en donde se puede ver un incremento, bueno, pues que se ha disparado este último año. Y eso de la inflación, todo el mundo manejamos el dato de la inflación, pero entender realmente lo que significa no es tan fácil. ¿Qué significa eso de la inflación? Bien, la inflación, el concepto de inflación, digamos, menos técnico, sería el alza generalizada de precios. Yo describe muy bien el fenómeno, es decir, cuando se va produciendo un alza y es general de los precios, tanto sea de cesta de la compra como de otros productos, se habla de inflación. Lógicamente se toma algo como referencia, que normalmente es el año anterior, el mes anterior, etcétera, y se va hablando de la inflación. Por lo tanto, lo que mide el índice de inflación es lo que ha crecido en general los precios respecto a una medida anterior, mensual o anual, depende de la referencia que hagamos. Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho hasta ahora. Sí, en Europa la inflación es distinta, es una inflación más de oferta, mientras que en Estados Unidos parece todo indicar que es más de demanda. ¿Por qué es de oferta? Bueno, pues es de oferta porque, como muy bien ha comentado Javier Escolano, nos encontramos ante una disponibilidad de recursos energéticos y de otro tipo. No olvidemos también
los cereales, el grano, una serie de materias primas que de pronto pues, no pueden, digamos, sustituirse por algo alternativo. Si de pronto no puede crecer esa oferta de bienes y servicios de una manera rápida y por lo tanto con lo que hay de alguna manera se tiene que satisfacer a los consumidores, empresas, etcétera. Y eso hace que haya una inelasticidad, se llama en términos económicos, y que por lo tanto pues, no hay otra posibilidad que incrementarse los precios. En economía siempre se hablaba de los bienes sustitutivos y, por ejemplo, siempre se decía que si suben los refrescos, pues es muy probable que sube el precio de los refrescos, pues es muy probable que los consumidores opten, por ejemplo, por helados o bebidas granizados, etcétera. En el caso de la energía no existe alternativa, es decir, o es muy complicada. Entonces, realmente la única solución, o una de las pocas soluciones, bueno, vamos a decir, habría, por un lado, que incrementar la oferta, lo cual es complicado, o disminuir la demanda, o una combinación de ambas. Y esa es la única vía que hay ahora mismo para poder atajar en estos momentos la inflación. Pero en cualquier caso, el motivo, el origen, seguimos perdidos. No se sabe si, bueno, la diferencia a qué se debe, a cuánto va a durar, si nos olvidamos ya de la guerra, si nos olvidamos de la pandemia, si entramos en otras circunstancias, o es que simplemente es una redactación de la economía. Tú lo has descrito. Es una redactación de la economía y punto. Lo has descrito un poco al comienzo, o sea, es una serie de elementos combinados que se han dado en el tiempo, ¿no? Es decir, la pandemia no ha salido gratis, ¿eh? O sea, lo tendremos además que ir pagando los endeudamientos y demás, pero es que esa pandemia lo que supuso, pues por ejemplo, es un encarecimiento en los precios de todo aquello que se demandaba desde las empresas. Seguimos asistiendo a que nosotros somos el quinto productor mundial de automóviles y seguimos teniendo problemas de abastecimiento de piezas tecnológicas, de semiconductores, que vienen fundamentalmente del sudeste asiático y especialmente de China. Entonces todo eso, quieras que no, está repercutiendo en los precios de los coches, pero no solamente en eso también, sino también en todo lo que estuvimos comentándolo en su día, hace unos meses, que por ejemplo, el traer un contenedor desde Shanghái hasta Cartagena, pues lo que era unos 1.500 euros, ahora sigue estando en ese entorno de cercano a los 10.000, 12.000. Es decir, todo eso, lo que va dentro del contenedor, es lo que nosotros normalmente consumíamos y lo que utilizaban para muchas cosas las empresas y la producción. Junto con eso, que son bienes, ¿no?, que estábamos comprando y que el precio solamente del transporte se ha multiplicado por 10, encima viene esa crisis energética en el que el gas marca el precio, ese gas del que se dependía en muchas partes de Europa, del gas de Rusia, en el que se ha cortado, y entonces, claro, es una combinación maldita la que tenemos, ¿no? Otra cosa es que todo ello hace que, por un lado, aumenten los precios, pero que siga habiendo consumo, porque ahora de lo que se está hablando en realidad es de subida de los precios, de los intereses, porque lo que queremos es en realidad disminuir el consumo, porque si no va a seguir disparándose los precios, porque sigue habiendo demanda. Entonces es una especie de conglomerado de circunstancias, pero están muy bien, que se pueden analizar muy bien, son complejas, no son simples, no puedes decir ocurrió esto y sucedió aquello, no, es todo el contexto. Lo que acaba de decir Javier es algo que me gustaría comentar. Yo me lo pregunto muchas veces. Como suben los precios, se sube el precio del dinero para que bajen los precios. Y parece que es la única solución, que pero es lo que dices. parece oye, ¿no algo había otra increíble, cosa? José María, todo lo contrario. Es decir, si yo tengo una hipoteca y me va a costar pagarla más a partir de ahora, van a bajar, ¿cómo que subiendo el precio del dinero, siendo más caro moverse, gastar, consumir, van a bajar los precios? Bueno, pues... ¿Eso funciona? Hombre, hasta ahora es una medida dolorosa, pero funciona. Es decir, bueno, en la subida actual todavía no. Dicen que todavía hay que esperar unos meses. Sí, ¿no? normalmente, debe ocurrir, ¿no? Normalmente la política monetaria, es decir, todo aquello que tiene que ver con la circulación de dinero y los tipos de interés, tarda unos meses en que, digamos, se sientan los efectos en la economía real, en la economía doméstica, etcétera. Pero efectivamente es una receta de política económica. Es dolorosa, desde luego parece que lo es, porque ante coyunturas de inflación persistente, como es la que estamos, pues realmente lo que hay que hacer es enfriar de alguna manera la economía. Enfriar, nos duela o no, es igual que cuando una persona tiene una enfermedad, pues tiene que parar, tiene que descansar, tiene que retomar fuerzas.
Y eso significa que hay unas medidas que paralizan, mejor dicho, enfrían la economía, el consumo, etcétera. Y una de ellas es pues la subida de tipos de interés. Esa subida de tipos de interés hace que fluya menos los préstamos, los consumidores pidan menos préstamos porque son mucho más caros, las empresas también tienen problemas para pedir préstamos, los índices de rentabilidad para sacar adelante un proyecto tienen que ser más altos, y de alguna manera lo que hace es parar el consumo, la inversión, y eso hace que la oferta tenga que adecuarse a un menor consumo y bajan los precios, tienden a bajar los precios. Es una medida dolorosa, pero desde el punto de vista de la ortodoxia de política económica es necesaria. Traduciéndolo, significa que una familia media podrá salir menos a un restaurante a comer, si es que se lo planteaba antes una vez al mes, pues igual ahora tiene que ser más escalonado. O si hacía un viaje en el verano, ahora tendrá que quedarse un poquito más cerca. O más corto, o menos días, que además es algo que está funcionando. Es decir, que es consumir menos, y eso afecta, dolorosa porque afecta seguramente a muchos comercios, a muchas entidades, seguramente las más modestas, las más normalitas, los que van disparados con grandes beneficios no, pero ahí es donde se van a ver afectados. Eso es traducido más o menos. Yo de hecho quería apuntar que creo que efectivamente, hoy dice José María, lo que se está aplicando por el Banco Central Europeo y su homónimo que es la FED en Estados Unidos son las recetas tradicionales históricas que en momentos de una inflación galopante y persistente han funcionado. Pero yo me temo de que no van a ser eficaces, por lo menos en lo que se refiere a la zona europea. ¿Por qué? Porque ante problemas nuevos hay que buscar soluciones innovadoras en alguna medida. Y ya hay unas voces que están apuntando de que esta subida de los tipos de interés, repito, Estados Unidos lo va a llevar al 5,5. Yo creo que el Banco Central Europeo difícil que pase del 3,5. ¿Por qué? Porque está viendo que si aprieta mucho en la subida de los tipos de interés, aunque la doctrina tradicional nos dice que se enfría la economía, por tanto hay menos demanda, hay menos liquidez y entonces se tienden los precios a ajustar, como bien decía José María. Pero claro, si tenemos una inflación importada porque es que suben los precios de energía, la OPEP ha reducido la capacidad de producción, sube el petróleo casi a $100 barril Brent. Si por otro lado tenemos que ya no se puede importar petróleo de Rusia y como consecuencia los costes energéticos es mayor los gastos de refino, pues por mucho que tú cojas y subas los tipos de interés, si no incides sobre eso, pues tenemos un problema. A mí me da la sensación de que habría que parar y observar que hemos vivido una pandemia que es insólita, hemos tenido efectivamente, como bien decía también Javier, unos cuellos de botella en cuanto al suministro de materiales que son necesarios, incluso tecnológicos, para seguir produciendo. Ahora tenemos un problema de la crisis de la energía, habrá que sentarse y pensar que a lo mejor tendremos que plantearnos que justo en este momento en que tenemos esa crisis de inflación, estábamos en un proceso de llegar a la famosa Agenda 2030 con una descarbonización. Y hay otros países que ya han dicho, bueno, vamos más despacio porque primero será no producir un colapso. Porque si producimos un colapso, evidentemente, quien va a sufrir, y tú lo apuntabas muy bien, pues será los mileuristas, las personas, sobre todo gente joven, que tiene unos salarios muy poco ajustados a la realidad. En España vivimos una situación de pobreza de más de un 30% de la pobreza infantil. En otras ocasiones hemos debatido y hemos visto que muchas familias no es que estén ya en el umbral de no poder atender sus pagos, sino que están por debajo. Luego tendremos que sentarnos, pararnos y decir, oye, es cierto que las recetas tradicionales nos dicen suba usted los tipos de interés, aunque a cambio de eso lleguemos a una situación de recesión, porque es menos dolorosa la recesión que una inflación galopante y persistente. Pero a lo mejor es que después de haber pasado por lo que hemos pasado, si nos vamos a una recesión, el drama social va a provocar un auténtico, escisión, ruptura dentro de las estructuras. No estoy tan seguro. Yo creo que habría que exigir un poquito más a que se adopten otro tipo de medidas. Sí. También se apuntaban que es preciso ahora que los Estados, sobre todo en la Unión Europea, pues hagan sus reformas estructurales para ser más eficientes, por ejemplo. Sí, ¿no? Yo creo que al hilo de lo que estás comentando, Javier, la medida no puede ser únicamente la subida de tipos de interés, tiene que existir otras medidas que contrapongan o que intenten atenuar esa subida de interés, sobre todo si es muy elevada, muy drástica.
Solo hay que apuntar que bueno, normalmente lo que acompaña este tipo de medidas antiinflacionistas, pues es lo que se llama la política de pacto de rentas. ¿Qué ocurre si todos ligamos nuestra subida de salarios, de beneficios, de pensiones, etcétera, a la inflación que existe? El problema que hay es que entramos en una espiral. Ya hay precedentes. Es verdad que las crisis económicas pueden ser parecidas, pero siempre hay rasgos nuevos. Y esta, por supuesto, tiene rasgos nuevos de la financiera que sufrimos hace 10, 12 años o 14 años. Pero recordemos, y algunos de nosotros lo recordaremos, cómo en los años 70, a principios de los años 70, hubo una crisis muy importante derivada del incremento de los precios del petróleo, hubo un incremento muy fuerte por una restricción en la producción de los países de la OPEP. En ese momento pues surgió una inflación de muchos dígitos. En lo que has comentado, Antonio, de esos intereses al 14%, provenían de ese shock, de ese impacto brutal que hubo, y se tomaron esas medidas de subida de tipo de interés y además una serie de pactos de contención, de rotura de esa espiral: salarios, inflación, beneficios, inflación, pensiones, inflación. Hay que acompañar, igual que hay que acompañar, también se está diciendo que hay que acompañar esas medidas, que pueden ser muy dolorosas, como digo, con otras medidas de ayuda a los colectivos o las capas de la sociedad más vulnerables. Evidentemente estamos en un estado social y debemos de procurar que todo el mundo pueda soportar una situación como esta. Lo que acaba de contar José María y también Javier, hace unos días hablando con una persona de Cáritas, comentaba que lo que están creciendo son personas que tienen trabajo, pero que ese salario no les llega con esa subida, y a veces de manera anónima, por la pobreza vergonzante, ¿no?, de que no se sepa la necesidad que tienen, lo que piden es pues para pagar el recibo de la luz o para pagar algunos gastos básicos para poder seguir funcionando en casa. Esa ayuda que, por ejemplo, a través de muchas oficinas o despachos de Cáritas se va intentando paliar, es una realidad, es uno de esos situaciones dolorosas que apuntaba José María, ¿no, Javier? Sí, es que además con un par de ejemplos yo creo que se entiende muy bien. En el caso de Cáritas, la medición que hace de quién está por encima o por debajo del umbral de la pobreza es algo que no es estático, es dinámico. Y entonces eso quiere decir que una familia monoparental con un niño a cargo pues puede estar, quiero recordar que estaba ahora en el entorno de los 1.300 euros. La diferencia entre estar en esa situación de vulnerabilidad y por lo tanto de pobreza, si es algo más, 1.300, 1.400 euros es un sueldo muy normal. Vamos a suponer una madre separada, un padre separado que tenga un hijo a cargo. En el momento en que suben los precios, resulta que igual se te dispara a que quien 1.400 euros pensaba que no estaba en ese umbral de la pobreza y acaba de entrar, ¿no?, por esa subida de los precios. ¿Qué significa eso? Bueno, no solamente es un pequeño drama de asignación de una etiqueta, sino que que es lo que estábamos comentando antes, que es que yo voy a comprar producto en fresco, pescado, carnes y demás, y resulta que es que me han subido todo ese precio. Donde yo tenía un acceso, ahora me lo tengo que plantear. Pero fíjate tú, ese es un elemento muy claro, muy evidente. Pero hay otro que vamos a decir que está siendo subyacente, y quiero poner también un ejemplo concreto para que se entienda. Matrimonio es un ejemplo murciano, 100%, de un amigo que me lo comentaba, de sus hijos que están padeciendo lo siguiente. El matrimonio estaba trabajando, trabajaban los dos, empezaron a trabajar allá en 2019 y tuvieron la buena fortuna de que al estar los dos y en una situación de sueldos normales accedieron a una hipoteca. Esa hipoteca era muy baja el interés, ¿no?, porque estamos hablando de que la subida de los intereses se está produciendo ahora. En aquel momento era prácticamente cercano a cero más el interés. Exactamente. Entonces, dices, le salía a pagar, pues voy a decir el ejemplo concreto, en el entorno de los 500 euros. Resulta que estas personas, una de ellas, en concreto la mujer, pierde el empleo, lo ha perdido no llega a un año por todas estas circunstancias. Su empresa
empresa tuvo que cerrar por los costes energéticos que le hacía inviable. Por lo tanto, ha pasado a cobrar un paro que es exiguo y durante poco tiempo, y ya solamente tienen una percepción. Pero es que resulta que lo que son los intereses del crédito han subido, de donde y encima al ser al comienzo de la hipoteca, porque esa es otra de las circunstancias que se da, el aumento de los intereses ha sido sustancial, y de pagar 500 y algo euros, pues se les ha acercado a los 800. Un sueldo menos, ese incremento de 200 y pico euros, pues resulta que les pone en una situación muy difícil, muy complicada, en la que ya verán a ver cómo defienden pues la posibilidad de pagar o no esa hipoteca. Hablando de hipotecas, quiero entrar en ese tema que lo propone Javier. El caso es que un 2, un 3%, Javier, no es tanto de intereses. Yo no sé si la cuestión está, por una parte, que ha sido en poquitos meses esa subida y que además se suman a las de la energía, la cesta de la compra y demás, con lo cual, cuando uno hace cuentas, pues evidentemente el cambio es importante. Porque el 0 parece que no era razonable que se mantuviera durante mucho tiempo, y llegar a un 3 está dentro de unos márgenes, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí. Bueno, podemos dar algunos datos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, justo hace un año, el tipo de interés más utilizado para las hipotecas variables, que como sabemos es el Euribor, estaba en torno al menos 0,49. La media de este mismo mes de noviembre está en torno al 2,76. ¿Qué quiere eso decir? Que, por ejemplo, una hipoteca media, según los datos del INE, Instituto de Estadística, serían 150.000 euros a unos 20 años, y el Euribor más un diferencial de un punto. Es decir, que el tipo de interés que se aplicaba, por ejemplo, en noviembre de 2021 sería menos 0,49 más un punto, se quedaría un tipo de interés de más 0,51. Una cuota aproximadamente de 657 euros. Si se revisara ahora con el tipo de interés hoy vigente, pues pasaríamos a una cuota de 891 euros. Como bien apuntaba Javier, serían un esfuerzo mensual en torno a 233, anualmente 2.800 euros. Dicho así, dirías, bueno, si solo me subiera la hipoteca, lo podría gestionar. Pero claro, me sube la hipoteca, me sube el transporte, por ejemplo, de los niños al colegio, me sube el comedor escolar, me sube la ropa, me sube la cesta de la compra, aunque yo reduzca algunos productos, compre menos carne, menos pescado, pero el resto de los productos básicos han subido también mucho. Entonces, claro, se van acumulando y entonces nos situamos en ese problema importante. Por eso yo decía antes que fijaros que yo lo que veo día a día, que las entidades de crédito están siendo muy prudentes y cautelosas. Es decir, todavía a fecha de hoy se pueden encontrar, pues sobre todo por aquellas entidades más eficientes, pues tipos de interés, hipoteca fija, a un tipo aproximadamente entre el 2,60, 2,90, 3, 3,5, que con bonificación, es decir, por contratar seguros productos, se nos iría aproximadamente a un coste de un punto menos. Estamos hablando, fijaros bien, que se puede crear un tipo de hipoteca fijo al 1,60, 1,90. Yo siempre digo lo mismo. Fijaros que ese tipo de interés todavía es negativo, es decir, si tenemos una inflación del 7,5, ni siquiera estamos pagando con nuestro interés de nuestra hipoteca lo que es cubrir la depreciación del dinero. Y aún así estamos viendo que, claro, subir, como estábamos diciendo, unos 200 euros mensuales nos descuadran las cuentas. Por eso decía antes que no creo que el Banco Central Europeo, por mucho que la inflación se dispare, pueda elevar los tipos de interés, porque hablamos de hipotecas, sobre todo para vivienda, que es quizá el punto más importante, pero también podemos hablar de lo que ha subido el coste, que ha sido mayor para la financiación de las empresas, la renovación de sus pólizas, y claro, si a su vez a las empresas también les cortamos la liquidez, pues tenemos un problema también de que aumenten los concursos de acreedores, como sin duda está pasando. Efectivamente tenéis toda la razón. Yo creo que las entidades financieras, hasta ahora los mensajes que se han enviado pues son de moderación, de prudencia, porque, como hemos comentado, se aprende de las crisis y tenemos todavía reciente una crisis financiera que golpeó en gran medida a las entidades financieras, elevó la morosidad y muchas entidades financieras desaparecieron. De hecho, prácticamente quedan menos de 10 entidades financieras cuando antes hablábamos de, no sé, 25, 30, 40. Eso significa que al final las entidades financieras son conscientes de que eso, un endurecimiento de las condiciones crediticias por el tipo de interés más alto o por las restricciones,
pues van a hacer que haya más morosidad, más impagos, y eso al final repercute en su cuenta de resultados, repercute en la propia entidad financiera y es negativo para ellos. Yo creo que son conscientes de que hay un problema y que ese problema les va a salpicar, y yo creo que los mensajes que se han enviado hasta ahora es bastante interesante. Esperemos que sean capaces de asumir que tienen que hacer un esfuerzo. Yo creo que eso sería muy positivo para todos, porque al final se trata de que entre todos salgamos de esta crisis. Yo no digo dejando atrás o no dejando atrás, evidentemente eso es una cuestión ya más política, pero sí que es verdad que como sociedad, como ciudadanos, pues lo que interesa es que, bueno, pues que la gente pueda razonablemente seguir viviendo, seguir consumiendo, que tenga que ajustarse el cinturón, pues que lo hagamos entre todos y que al final pues se pueda salir con una que yo volvería, has comentado tú antes lo de la espiral de la inflación, de funcionar en base a la inflación. Se está planteando subida de sueldos generalizada en base a la inflación, o dependiendo de qué empresa, de qué sector y cómo funciona. ¿Qué se hace con las pensiones? Al final, coger como referencia la inflación y que toda la economía se modifique a esto, o hay que parar y hay que repensar las cosas. Yo creo que, por ejemplo, igual que he comentado el tema de las entidades financieras, ese mensaje prudente, y de otras entidades y de otros colectivos, yo creo que quizá hay un mensaje que se ha enviado que es bastante contraproducente y que además crea una dicotomía en la sociedad. Por un lado, se está viendo que hay determinadas rentas, sobre todo las que van a cargo de los presupuestos del Estado, fundamentalmente estamos hablando de pensiones y sueldos de los funcionarios, que tienen una expectativa clara y reconocida por parte de la Administración de crecimiento incluso en la misma proporción o parecida a la inflación. Mientras que en el sector que no depende de la Administración, pues nos encontramos con que la imposibilidad muchas veces de que los salarios puedan crecer. Claro que es necesario y claro que es, digamos, deseable que los salarios crezcan, porque al final estamos todos en el mismo barco. Si los salarios no crecen, pues no habrá problemas para llegar a fin de mes, no se podrán pagar las hipotecas, no se podrán consumir bienes, habrá despidos, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es hacer unos ajustes que no sean demasiado traumáticos, es decir, hacer una terapia, digamos, adecuada al problema. Entonces, lo que quiero decir es que se están mandando un mensaje de que pueden subir los salarios en la medida que se quieran si trabajas para la Administración, mientras que en el sector privado pues tendrán que lucharlo. Yo creo que hay que ir a la productividad, que siempre ha sido lo que siempre desde el punto de vista económico se ha recomendado, y es que un salario puede subir y debe subir en la medida en que contribuya cada vez más a la actividad de la empresa, no los beneficios vistos como una apropiación por parte del empresario, sino a la mejora de la financiación, de la situación de la empresa, la competitividad, etcétera, la producción. Esa vía de subida de salarios es perfectamente válida. En otros países de nuestro entorno, fundamentalmente Alemania, el modelo de crecimiento de los salarios es vía productividad, además suscrito por los sindicatos alemanes, y los salarios alemanes son 2 o 3 veces superiores a los españoles, y no hay ese problema. El problema aquí es que no hay un sueldo fijo y no hay una orientación hacia la productividad. Como hemos hablado de hipoteca, vamos a seguir con ello, pero hemos recurrido al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Su portavoz, que es Jerónimo Jover, nos ha apuntado algunas reflexiones sobre las tasaciones, la compra-venta de viviendas, qué está ocurriendo y también qué puede ocurrir. Seguro que es interesante, escúchenlo. Hay que tener en cuenta que los tipos de interés ahora no es que sea una hecatombe, es algo que era muy previsible. O sea, no era normal que los intereses estuvieran por debajo del cero. Cuando suben los tipos de interés, lo que ocurre es que baja el importe. O sea, se puede comprar algo más económico de lo que se podría comprar con los tipos de interés más bajos, ¿eh? Entonces, pues eso es el principal aspecto donde influye desde el punto de vista del comprador. No tienen tanta capacidad de compra como hace un mes. Es posible que se vea bastante afectado el mercado, quizá no tanto en cuanto a bajada de precio, pero sí a tiempos de venta. Los tiempos de venta que estaba viendo hasta ahora es que eran semanas. Posiblemente se vuelva a una situación de venta en meses. Sí que nos tememos que los tasadores sean excesivamente prudentes, que ese exceso de prudencia lleve a valorar por debajo de lo que realmente vale una casa. Es decir,
que en vez de considerar que lo que va a ocurrir es que se alarguen los precios de venta, ellos interpreten que vaya a haber bajadas de precio. Eso puede afectar bastante al mercado. Lo que está claro es que la vivienda es un bien necesario. El mercado del alquiler está destrozado por una falta de seguridad jurídica bestial que impide que salga nueva vivienda al mercado. La vivienda nueva tiene otro problema añadido, otros problemas añadidos. Problema número 1, la subida de costes de los materiales. Problema número 2, la subida de los costes salariales. Los edificios tiene que hacerlos alguien. Problema número 3, la pasividad de los ayuntamientos en transformar un suelo hasta que se pueda construir en él y luego en dar la licencia de obras. Todo eso hace que, juntando todos los factores con los precios de los materiales, juntando con los costes salariales, para no perder dinero les salen unos precios que la gente no puede pagar. Por eso ahora hay muy poca obra nueva, casi todo es segunda mano. Yo no sé si esas cosas las tiene Javier Escolano encima de su mesa con frecuencia, algunas de estas cuestiones. Yo creo que bastante, sí, efectivamente. Tiene razón el interlocutor que acaba de intervenir en apuntar los problemas, pero yo creo que son un poco más generales, me explico. Es verdad que durante la pandemia se generó un ahorro importante y hemos vivido supuestos en los cuales esa rapidez que él apuntaba de que en semanas se vendían los inmuebles y por tanto incluso con subidas de un 5, un 6, un 7 o 8%, pero era como consecuencia de que había un ahorro en las familias o en los compradores y les permitía incluso comprar al contado. Eso evidentemente, como consecuencia de la subida de los precios de la inflación, lo que hemos visto es que la tasa de ahorro, el dinero que normalmente todos teníamos ahorrado en los bancos porque no habíamos gastado mucho, pues eso lógicamente se ha consumido. Luego eso tenemos un primer problema, de que no hay una tasa de ahorro tan importante, lógicamente por la subida de los precios de todo tipo. Segundo lugar, no es lo mismo la tipología de las viviendas, no es lo mismo si hablamos de las grandes capitales y de los centros de las grandes capitales, digamos de la vivienda más exclusiva dirigida a un segmento de población que tiene un gran nivel adquisitivo y que no ha visto tan mermados sus ingresos, que aquella otra vivienda dirigida a una capa social media que es quizá la que mantiene unos volúmenes más importantes de adquisición. Y luego, en tercer lugar, yo creo que la cuestión es que hay gente que tiene también segundas residencias y que como consecuencia del empeoramiento de su situación económica también la va a poner a la venta. Y como la va a poner a la venta, no por deshacerse de ellas en un momento determinado porque no les sean útiles o porque no la pueden sacar al mercado del alquiler, la van a sacar porque necesitan vender, con lo cual eso va a hacer también que los precios bajen según qué tipo de tipologías de vivienda. Apunta una cosa fundamental y es, yo diría no solamente para la vivienda nueva los costes de las materias primas, que eso más o menos se prevé que a partir a lo mejor de mediados del año que viene se puedan estabilizar de alguna manera, sino que también los datos nos dicen que hay un déficit de mano de obra cualificada para ejecutar las viviendas. Y es un tema que va a ser casi como una especie de cuello que estrangule a las futuras promociones. Por ejemplo, en toda la zona norte de Madrid, uno de los problemas que tienen es que se va a hacer una inversión tremenda, pero hace falta, digamos, trabajadores y trabajadoras cualificadas para ejecutarlo. En tercer lugar, lo ha apuntado, pero yo insistiría. Aquí en Murcia se ha producido un drama de paralización de proyectos que incluso estaban ya casi a punto de salir la licencia, incluso aprobada, como consecuencia de la famosa inundabilidad y el mapa de inundabilidad. Con eso quiero decir que el tercer, para mí, punto y papel importante, que va a depender de cómo salgamos de esta situación, son las políticas públicas. Las políticas públicas de reforma de la administración, de agilización de procedimientos y solo dos detalles más. Queremos que haya actividad económica, que haya empleo de calidad, que suban los sueldos, que bajen los combustibles, es decir, es lógico que lo pensemos, pero eso requiere una actuación fundamentalmente de los poderes públicos. Y resulta que acabamos de conocer hace muy poquito el índice de libertad económica en España y hemos retrocedido de golpe 2 puntos. Somos de los últimos países de la OCDE en cuanto a libertad económica. ¿Qué quiere decir libertad económica? Facilidad para desarrollar actividades empresariales. Y por último, yo diría, si en la época de la pandemia y con buen criterio y todo lo hicimos, aplaudíamos a quienes cuidaban de nuestra salud, lo más importante que eran los médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, quizá a lo mejor ahora, y sin demagogia, tendríamos que salir a aplaudir a los empresarios, emprendedores, autónomos, los que siguen todavía luchando porque en esta situación tan conflictiva que hemos descrito,
pues puedan todavía continuar manteniendo abiertos sus establecimientos, generando empleo. Por último, 2 datos. Sabemos que ha subido en la última EPA, en la encuesta de población activa, ya somos más de 20 millones los que afortunadamente estamos trabajando. Pero resulta que, como antes decía José María, la productividad de esos 20 millones está por debajo de la que en el 2019, antes de la pandemia, conseguíamos con prácticamente no llegaba a 19 millones de empleados. Y tercera reflexión, ahora mismo hay 17 millones de nóminas privadas, del sector privado, que mantiene a 14,2 millones de personas que están cobrando las arcas públicas. 3,5 millones de funcionarios, 9,6 millones de pensionistas, personas que reciben desempleo, etcétera. Que me parece estupendo, pero yo creo que esa reflexión hay que ponerlas encima de la mesa y saber dónde están los problemas. Y la normativa y las políticas públicas tienen que ir precisamente para evitar estas situaciones que estamos diciendo. Ha dicho 2 detalles, pero son de calado. Las 2 cuestiones que sobre las que acaba de reflexionar y poner el acento Javier Escolano, sobre la productividad, el mantenimiento, el equilibrio de los sectores público y privado, la convivencia entre ambos y demás. Javier. No, si es que es uno de los elementos claves, ¿no?, en nuestro desarrollo productivo como sociedad. Sí que es cierto que tenemos, parece que duele el decir esto que voy a comentar ahora, pero es así, que tenemos sectores empresariales pues que aportan poca productividad. Nosotros dependemos mucho, por ejemplo, del turismo, y se quiera o no, pues es algo que es una mano de obra que no aporta especial productividad en comparación, por ejemplo, con todo lo que es el sector industrial. Ojo, en Murcia hemos mejorado mucho en lo que es esa productividad del sector industrial, y más aún en lo que es la aportación al PIB, cosa que nos viene muy bien y además es anticíclico, ¿no?, de cara a las próximas circunstancias de crisis que nos puedan venir. Sí que, dando un paso atrás un instante en cuanto a lo de la vivienda que comentábamos, sí que me gustaría reflejar lo siguiente. Vamos a ver, la vivienda sabemos que, uno, es un derecho constitucional, pero luego no hay que olvidarse que es un bien de mercado. En cuanto al derecho constitucional, tendrán que responder los poderes públicos. Por ejemplo, en España seguimos teniendo muy poca vivienda de protección oficial, muy poca vivienda pública para que puedan permitir el acceso a aquellas clases medias, vamos a decir, media-baja, que si no tienen una gran dificultad de acceso al crédito. Y luego está la gran asignatura pendiente siempre de lo que es la vivienda en alquiler, que es que, por ponernos en contexto, aquí no llega prácticamente al 2% la vivienda que hay en alquiler en toda España, mientras que en lugares que yo creo que son muy avanzados en cuanto a productividad también, como Países Bajos, Holanda y especialmente Austria, en el que el 20% de la vivienda está en alquiler, es decir, y es vivienda pública. Es decir, ese esfuerzo es responder a una demanda social, que además es un derecho constitucional, y que por otro lado pues acogota lo que es el desarrollo del mercado inmobiliario en muchas ocasiones. Sobre las cuestiones que ha planteado Javier, José María. Bueno, hay temas de calado, yo decía sí, antes, claro. Hombre, sí, efectivamente, yo creo que lo hemos comentado, que el hecho de que, situémonos, por ejemplo, en las pensiones. Todo el mundo quiere que los mayores pues tengan una pensión lo más digna posible, que sea holgada incluso, pero nos vamos a encontrar, o nos podemos encontrar con que hay más pensionistas que asalariados o que empleados de la empresa privada. Y recordemos que las pensiones, digamos, se pagan con las personas ocupadas. Con lo cual, pues hay que tener, eso hay que tenerlo siempre en la mente. ¿Sabes qué pasa con María? Que hay elecciones cada 4 años. Ya, claro, no, efectivamente. Entonces, eso de tomar medidas a corto plazo, claro, y ahora falta un año, no, menos de un año y tal. Entonces, hacer esos planteamientos que estáis haciendo, pedís mucho. Sí, yo lo entiendo. Lo único que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que hay unos equilibrios que hay que mantener. Es decir, tampoco puede ser que la pensión media, no es el caso, pero que la pensión media sea superior al salario medio. Eso no es muy complicado. Es decir, ¿cómo puede ocurrir que una persona que empieza o que está trabajando perciba menos que un pensionista? Cuando además esa persona es la que garantiza la pensión, de alguna manera. En fin, esas cuestiones hay que intentar solucionarlas, pero no es una cuestión de corto plazo, como tú dices, no es una cuestión de elecciones, es una cuestión de que hay que asumir y debatir
pues las vías de solución que puedan haber. Pero claro, aquí realmente lo único que parece interesar es que las pensiones suban un 8,5% y porque eso es una bolsa de votos que puede ser muy interesante. Hay pensionistas que cobran 600 euros. Por supuesto, sí lo he dicho, sí, claro, por supuesto que sí, pero y la pensión máxima pues está en unos 2.600, 2.700 euros. Es cierto, es una buena pensión, ojalá todas las pensiones fuesen de 2.000 euros, yo me gustaría, pero también tenemos que tener un país que se lo pueda permitir, y a lo mejor resulta que no podemos hacer eso, en la situación en la que estamos, quizá en un futuro sí pueda ser. La diferencia de sueldos entre el sector privado y el sector público es aproximadamente de 1.000 euros mensuales, o 1.000 y pico euros mensuales por una misma labor, efectivamente. Además, nos hemos encontrado que hay como se sabe, hay un esfuerzo, por lo menos nominalmente, es decir, de palabra, de una digitalización de la administración pública, de una agilización, etcétera, y nos encontramos con que cada vez se necesitan más funcionarios cuando realmente parece que toda esta digitalización, lo que hace es redundar en una menor carga de trabajo. Eso no se entiende cómo hay una hiperinflación de funcionariado y no se tiene en cuenta que es el sector privado, junto con el público también, pero es el sector privado el que tiene que innovar, el que tiene que competir, el que tiene que producir, etcétera. Esa reflexión hay que hacérsela, porque realmente, si queremos estar en un país con futuro, pues tendremos que darnos cuenta de que el emprendimiento, la libertad económica, como ha dicho Javier Escolano, la libertad económica es fundamental, es decir, estamos hablando de que sigue habiendo una legislación distinta, depende de la comunidad autónoma. Una atención de servicios públicos diferente según la comunidad autónoma que tengamos, una financiación autonómica distinta para cada comunidad. Recordamos que últimamente en una ciudad cercana, el Pilar de la Horadada, que quieren que los atienda la sanidad murciana, porque su sanidad no funciona, la sanidad de la parte sur de Alicante. En fin, estamos viendo con que la administración tiene, como muy bien ha dicho Javier, tiene que tomar sus medidas, tenemos que impulsar, y la estrategia no puede ser de mayor funcionariado y bueno, ya nos apañaremos cuando llegue el problema. No, el problema es que hay que ir solucionándolo antes. Sobre el tema de la vivienda, un apunte más. ¿Qué va a pasar en cuanto a vivienda nueva, vivienda usada y demás? Lo tienen tanteado este asunto los promotores inmobiliarios de la región de Murcia. José Ramón Blázquez es su presidente. Bueno, la subida de tipos de interés ha sido muy rápida en los últimos meses, si bien no estamos en tipos de interés que sean realmente preocupantes, estamos a un tipo de interés del 2%, Euribor al 2,8%, las hipotecas se han encarecido, es cierto. El problema es que venimos mal acostumbrados a unos tipos de interés negativos artificialmente mantenidos y ahora pues nos parece pues que hemos tenido una subida muy importante, ¿no? El problema es que esta subida, que se traslada directamente al precio de venta, porque el tema financiero, el coste financiero, automáticamente se pagan las cuotas mensuales de los compradores, viene a sumarse a las subidas que hemos tenido en construcción durante el último año, sobre todo el incremento tan importante que ha habido en los costes, tanto de materiales como de mano de obra, y todo esto pues hace que sea todavía más difícil para ciertos colectivos acceder a la vivienda, y eso es lo que básicamente nos preocupa. Hay una demanda muy fuerte, hay pocas viviendas, sobre todo de obra nueva, la oferta es muy escasa. Eso es un problema porque no solucionamos el problema social de la vivienda, pero también da estabilidad al mercado, que lo que va a hacer es seguir comportándose de manera bastante adecuada. Venimos de unos datos de compraventas muy buenos, vamos a seguir teniendo buenos datos de compraventas, si bien el incremento o los números no van a ser tan espectaculares, y los precios van a seguir subiendo, aunque a unas tasas menores, lo que es también bastante deseable. Hay que demandar de las administraciones que sean más sensatas, que se pongan a trabajar y vean realmente cuál es el problema que hay de vivienda en nuestro país, que cada vez va a ser más importante, la pelota se hace cada vez más grande. Venimos muchos años construyendo menos viviendas de la que hace falta, esto está tensionando el mercado de compraventa y el mercado del alquiler, como estamos viendo, y lo que hay que hacer es, primero, que las administraciones se pongan a trabajar en generar, primero, la oferta de suelo necesaria a precios adecuados para que se pueda construir vivienda asequible, cosa que no está sucediendo, y que también de alguna forma se replantee todo el modelo impositivo. Las materias primas están más estables,
estamos en un periodo de mayor estabilidad. Sería deseable que bajaran de precio. Hay una crisis importante en China, pero todavía el efecto de esa crisis no se ha notado. Lo previsible es que el consumo de materiales de construcción a nivel mundial disminuya, hablan de un 20%. Bueno, si hay una disminución del consumo de materiales, de alguna forma se notará en los precios, pero todavía no se está notando. ¿Alguna reflexión sobre esta cuestión? No, es muy interesante especialmente esa expectativa de bajada de precios, porque puede repercutir de bajada de precios de los materiales, ¿no? Porque hemos asistido en esta crisis pasada en la que se veía eso de los presupuestos que te daban, no solamente para la compraventa, sino para las reformas, en las que decía, oye, donde te dije el mes pasado que el hierro que íbamos a utilizar o el aluminio estaba en no sé cuánto, pues te tengo que repercutir un 20% más o no te hago directamente la obra. Fíjate tú lo que estamos asistiendo a lo que es las empresas grandes generadoras de empleo, las empresas de obra pública, que se están enfrentando a eso, a que lo que sale, las licitaciones que salen de las administraciones públicas están quedando desiertas por eso, porque dicen, no te puedes meter a... ¿Qué significa eso? Que, bueno, no se hace la obra. No, y tiene una repercusión importantísima en el empleo, que son grandes generadoras de empleo. Es decir, que luego las consecuencias las pagamos entre toda la ciudadanía, ¿no? Yo apuntar que, como ha dicho José Blázquez, sí, hay una cuestión que lo ha dicho muy claramente, que viene al hilo de lo que comentábamos al principio del programa. Ha dicho, van a bajar los precios de los materiales porque va a haber una disminución del consumo. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, ya vemos cómo la disminución de la inflación está ligada a la disminución del consumo, que es lo que se trata con las medidas dolorosas, algunas de ellas. Efectivamente, ese es el problema. Saco la chuleta por aquí de las recomendaciones personales y, claro, aprovechando a Javier Escolano, que es notario, si puedo permitírmelo, en las próximas fechas, el préstamo hipotecario mío, que es tipo variable, pago cuotas y recorto, me lo llevo a un fijo. ¿Qué me aconseja? Bueno, yo diría lo siguiente, lo ideal sería una hipoteca de carácter mixto, es decir, negociar un tipo fijo durante 5 años y luego a partir de ahí variable. Todo depende del periodo de tiempo que nos quede de vida útil de la vivienda, de la hipoteca. Si hemos fijado un préstamo a 30 años y hemos pagado 5, pues hemos hecho el esfuerzo fundamental, porque durante los primeros años, dentro de la cuota que pagamos todos los meses, es la parte destinada a pagar intereses, la más importante, esa va decreciendo y va aumentando la que destinamos a amortizar capital. ¿Qué quiere eso decir? Si yo consigo que ahora, durante las incertidumbres que hay, el posible repunte de los tipos de interés a través del Euribor para una hipoteca variable, pactar un tipo de interés fijo que sea, digamos, asequible. Ya he dicho antes que ahora hay entidades que están en torno al 2,60, 2,90, 3 y pico, con bonificaciones de un punto. Lo ideal sería eso, renegociar la hipoteca para tener un periodo fijo y luego un variable, si nos queda mucho tiempo. Segundo, si tuviera que constituir la hipoteca de nuevo, yo me iría claramente a un fijo. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que si estamos hablando de una inflación que quiere llegar al año que viene en torno al 5,5, el objetivo de inflación de la zona euro es llegar al 2, y yo consigo un tipo de interés, como estamos diciendo, del 2 y pico, pues al final, si a la inflación le restamos la inflación al tipo de interés, se nos queda algo bastante interesante. Y por el contrario, si es a un periodo corto de tiempo, pues quizá nos interese también, como he dicho anteriormente, la vista. En el caso de amortizar capital, yo digo 2 cosas importantes. Si quitamos parte del capital, si queremos tener un ahorro mayor, si podemos mantener la cuota, nos es confortable pagar lo que pagamos todos los meses, acortar el plazo, pagar como las cuotas más lejanas, porque en el cómputo general tendremos menos intereses. Podemos obtener incluso a veces unos ahorros en torno al 10, 15 o 20%. Por el contrario, si el pago de la cuota nos lleva casi al límite con las demás subidas a no tener excesivas perspectivas de liquidez, a lo mejor es importante no precipitarse en quitar el préstamo antes de tiempo. Conservar liquidez. ¿Por qué? Porque si luego viene algún gasto extraordinario y yo me he quitado de liquidez a un tipo de interés X, si luego necesito, por ejemplo, se me rompe el coche y necesito un préstamo al consumo para el coche, el tipo de interés que se me va a aplicar va a ser probablemente el doble o el triple del que tengo ahora. Luego, recomendaciones, por tanto, primero, con calma, hacer el planteamiento
de cuál es la liquidez de la que dispongo, qué tipo de interés tengo, si es fijo, si es variable, si puedo destinar parte de liquidez sin comprometer que ante un gasto extraordinario no pueda acometerlo, y después lo ideal son hipotecas mixtas, tipo de interés fijo inicial y luego variable a partir de ahí. Salvo que tengas un tipo de interés a largo plazo, como por ejemplo, pues recientemente se ha firmado un tipo de interés al 1,50% en hipoteca a 30 años. Creo que con eso estaríamos todos confortables porque sabríamos que conforme suban los tipos de interés no nos van a afectar en exceso. ¿Esta conversación es fácil con el banco? Es decir, coges, llamas y dices, oye, vamos a ver, te voy a hacer un planteamiento. Es y que el banco dice, el planteamiento igual te lo hago yo. Es fácil, ¿sabes por qué? Por una razón sencilla, relativamente fácil, vamos a ver. Hay una normativa que ya es del año 92, pero que ha sido facilitada después de la Ley de Crédito Inmobiliario hace un par de años, en el que siempre tienes derecho a poder cambiar de entidad. Entonces, lógicamente, primero es hablar con tu entidad, hacer un planteamiento serio. Normalmente las entidades están por escuchar. Y si no, pues si tienes una oferta de otra entidad, es muy fácil el cambiarlo. Porque el nuevo banco te da una oferta, tú la presentas al banco que tienes ahora y tiene 15 días para igualar esa oferta. Y si no, cambias de entidad. Además, me parece que dependiendo de la antigüedad de los préstamos, los bancos, los gastos de todos los gastos del cambio son por cuenta del banco. Ahora se hace cualquier innovación, todos los gastos por ley son del nuevo banco. Lo único que tendrías que ver si tienes una comisión por cancelación anticipada del préstamo y en esas condiciones hacer los números. Repito, no es sencillo. ¿Por qué? Si pensamos en los 3 grandes bancos que tenemos en la mente de todos nosotros, solo 3 bancos en España tienen casi el 60, 58, 59, 60% de la cartera de hipotecas. Decía antes José María cómo en Criterios se ha producido una fusión, una concentración de entidades de crédito y a lo mejor no es tan fácil encontrar esas posibilidades de opción. Por último, si eres funcionario no tienes problema. De hecho, puedo deciros que en la época más dura de los préstamos, pues siempre veías saber quiénes son los prestatarios y qué condiciones más buenas. Pues los 2 eran funcionarios, o uno era funcionario y el otro no, pero si eras agente comercial o autónomo, lo tenías relativamente más complicado. No olvidemos que los bancos funcionan en base, lógicamente, a 4 características para fijar los tipos de interés. La primera es la expectativa de inflación que hay a corto y medio plazo, por eso es tan importante la medida del Banco Central Europeo para subir los tipos de interés y hacer que la inflación, entendamos todos que la expectativa es que va el año que viene a reducirse. Luego entonces la perspectiva de lo que es la inflación, cómo se va a comportar a medio y largo plazo. Segundo, lo que el Banco Central Europeo, que son los tipos oficiales, porque no hay que confundir, el Euribor es el precio del dinero en el que los bancos se prestan en Europa unos a otros. Y el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo es el precio que el Banco Central le cobra por dar liquidez a los bancos. ¿Qué ocurre? Si un banco acude al Banco Central Europeo y le cobra el 2%, es muy difícil que luego el Euribor no esté por encima de esa cifra o te dé un préstamo a una cantidad inferior. Lo hemos dicho. Inflación. Subida o no de los tipos de interés por el Banco Central Europeo. En tercer lugar, el riesgo concreto de la operación. Y luego, fundamentalmente, también el propio interés de los productos que le puede interesar a ese cliente que le coloque el banco, porque el banco no solamente te vende la hipoteca, sino el seguro del coche, el seguro de la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, con todo ese conglomerado, depende del perfil del cliente el que pueda tener una solución u otra. Estamos hablando de hipotecas, pero los préstamos también, lo comentaba antes Sí. Javier, también es necesario para las empresas acudir a ellos para invertir, para ampliar, para refinanciarse. En ese sentido, José María, ¿cuál es la situación que tienen encima de la mesa? Bueno, pues la situación, una subida de tipos de interés, del tipo de interés del Banco Central Europeo, va a repercutir en el tipo de interés que se cobra a los préstamos que no son hipotecarios o que sean empresariales, es decir, los préstamos de inversión, etcétera. En ese caso, los bancos lo que van siempre a ver es el riesgo, las garantías que hay de esa operación. Si la perspectiva es de subida de tipos de interés, pues también van a tener que subir los tipos de interés. Y realmente, si la perspectiva económica es de recesión o de crisis económica, hay un riesgo añadido, es el riesgo de impago de ese préstamo. Por lo tanto, una situación, una previsión de una
situación económica complicada, pues hace que las entidades financieras restrinjan, sean más cautelosos a la hora de conceder préstamos empresariales, y por lo tanto va a haber probablemente un impacto negativo. Y además el tipo de interés, que también normalmente suele ser variable, pues también va a tener una revisión al alza, con lo cual pues esa subida de tipos de interés pues va también a tener un impacto negativo en general para las empresas, o sea, va a ser un coste añadido. Y al mismo tiempo muchas empresas evalúan sus proyectos de inversión en función a la rentabilidad. Si los costes de esa inversión son superiores porque hay una subida de tipos de interés, o una menor disponibilidad de liquidez, pues lo que van a hacer es renunciar a una serie de proyectos de inversión porque ya no dejan de ser rentables, y eso puede influir, pues, por supuesto, en el empleo, etcétera. Por lo tanto, como suele ocurrir en economía, todo se transmite de una parcela a otra, y en este caso, pues evidentemente las empresas también. Sí, me parece un apunte porque decías, así como por ejemplo el mercado hipotecario, han dicho todos los expertos, y yo puedo también aportar esa experiencia, no se está produciendo esa constricción del número de hipotecas. En el tema de la financiación de las empresas sí que ha habido un parón bastante importante en el número de operaciones. Me gustaría poner encima de la mesa tres cuestiones, tres apuntes, y que los invitados comenten, reflexionen lo que quieran sobre estas cuestiones. Por una parte, al final, la inmensa mayoría de los ciudadanos, de las empresas, de los autónomos, sufren más estas consecuencias, ese enfriamiento. Vamos a ver ahora una pequeña encuesta. Podéis apuntar algo sobre la cuestión. Dos, sin embargo, hay grandes empresas que están ganando más. Hay fuertes repartos en algunas empresas del IBEX. En Estados Unidos también, nuevas tecnológicas que han pinchado bastante. Yo no sé si después de utilizar nuevas tecnologías disparadas, contrataciones elevadísimas, ahora han pegado un bajón en estas últimas fechas, pero las demás, el Nasdaq no tanto, pero las demás sí. Y luego, otra cuestión, parece que lo de el déficit de la deuda pública no importa, ningún problema. Además, lo decía un invitado, me decía, no pasa nada porque el papel lo aguanta todo. Esas tres cuestiones, vamos con esa pequeña encuesta y ahora les pido la opinión. Aunque parezca raro, no me ha subido. Ni reduzco ni nada. Gasto lo que utilizo antes y ahora, y después, aunque estuviera la luz cara, gastaría lo mismo. Que estamos recortados bastante. Si tienes que poner el horno algún día, si tienes que poner el lavavajillas, casi no lo pongo. Lo pongo para que no se estropee una vez al mes. Sí, me ha subido cerca de un 40%. Intento evitar y hacer gastos innecesarios, no tener luces encendidas, que no sean necesarias. O sea, que me voy ajustando a ese sistema. Pues sí, bastante. Me ha subido un 100%. La cesta de la compra absolutamente en todos los productos. Tú ibas antes con 50 euros a comprar y te sobraba algo, y ahora no. Lo que compraba antes, un carro por 50, ahora de 70, 80, y algunas veces me sube a 100. Si coges carne, o coges aceite, o coges huevos, desde luego está alterado todo. Y semanalmente hago la compra y, hay una diferencia de 30 euros, o sea, que al mes serían pues 120 euros. Me cuesta bastante más, sí. Sugerencias de las tres que he planteado sobre esto, el común de los ciudadanos, de las empresas, de los autónomos, ese perfil alto de empresas de grandes fortunas, y luego lo que decía, lo de la administración, y luego, porque a mí es verdad que lo decía un invitado aquí, decía, el papel lo aguanta todo, y la deuda pública ha subido no sé cuánto de las administraciones, la nacional y la regional, las regionales, pero eso no pasa nada. ¿Qué es más sugerente de las tres cosas? En primer lugar, nunca sale gratis endeudarse, ni siquiera al Estado. El Estado paga unos intereses, tiene una prima de riesgo. Si no tuviésemos la cobertura de las instituciones europeas, del Banco Central Europeo, tendríamos una prima de riesgo muy elevada. ¿Tú te acuerdas cuando hace unos años estábamos locos mirando todos los días la prima de riesgo? Correcto, sí, que parecía que algo iba a pasar, porque estábamos ahora ya no nos preocupa la prima de riesgo. No nos preocupa porque tenemos un hermano, el hermano mayor, como era el de Zumosol, que si hay algún problema nos ayuda. Pero si no estuviese ahí tendríamos un problema muy grave.
las instituciones, el Banco Central Europeo, las instituciones europeas han dicho que van a apoyar y van a intentar que no se produzca ese problema de la prima de riesgo. Pero los intereses los tenemos que pagar, eso está claro. Cuanto más nos endeudemos, más intereses tendremos que pagar. Los presupuestos generales del Estado van a recoger una partida más elevada en cuanto a intereses. Los intereses suben, van a subir también las emisiones de deuda pública, los intereses que va a pagar el Estado, que vamos a pagar todo vía presupuestos del Estado, van a subir, igual que han subido, van a subir para los ciudadanos. En cuanto a las empresas del IBEX o las empresas grandes, bueno, yo creo que hay que distinguir, como antes hemos comentado, las empresas americanas y las empresas europeas. La inflación y la situación en América, en Estados Unidos, no es la misma que en Europa. En Estados Unidos no hay problemas de escasez de energía. Hay una economía hasta cierto punto recalentada, es decir, ahí el problema es que están creciendo de más. Eso significa que hay empresas que están ganando, como es lógico, mientras que la situación en Europa no es tan sencilla. Pero también tenemos que recordar que siempre que hay una crisis hay ganadores y perdedores. Hay empresas, recordemos en la pandemia, las empresas químicas y farmacéuticas pues ganaron muchísimo dinero y otras en cambio pues se hundieron. En la crisis financiera ocurrió exactamente igual. Las inmobiliarias cayeron y otras empresas pues ganaron muchísimo dinero. Eso va a ocurrir siempre, haya crisis o no haya crisis. Entonces lo que hay que intentar es ver la generalidad de la sociedad, y la generalidad de la sociedad, pues lo que está ocurriendo es lo que han salido, lo que se ha visto en pantalla. Pues las personas de a pie pues vemos que se encarecen nuestros productos y que tenemos dificultades. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos es intentar frenar el consumo para tener un impacto menor en nuestras cuentas privadas. Y dejarnos eso de la red economista, que siempre es importante, Javier. No, hay una parte importante en el asunto del precio caro del dinero, ¿no? Porque a efectos de las empresas, por lo que siempre se ve es la competitividad que puedas tener por esas inversiones, y si resulta que el margen se te retrae porque vas a tener que pagar mucho más por ese dinero, pues o bien no haces esas inversiones y entonces por lo tanto eres menos competitivo y por lo tanto generarás menos empleo. Es decir, que es un bucle en el que entramos ahí que es difícil. Lo que pasa es que parece como que fuese el único aspecto, el único elemento para bajar los precios, para bajar esa inflación. Y yo no sé, yo creo que los economistas deberían de mirar nuevas fórmulas creativas, imaginativas, porque quizás no esté todo ahí. De hecho, desde las autoridades europeas sí que están viendo esa opción de decir, oye, quizás no haya un modelo para todos los países igual, todo lo contrario, pues hay que ver las necesidades de cada uno. A día de hoy deberíamos acordarnos de lo que se hizo con Grecia, que yo creo que le sometimos a un tercer grado importantísimo, del que aún no se han recuperado, ¿no? Las fórmulas imaginativas de los economistas y los políticos que se pongan en marcha y que las hagan, porque fijan más. Bien, yo todo lo que sea imaginación y que me parece bien. Peligroso. Hay que tener cuidado, pero sí me parece bien. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta. Realmente, todo esto, la economía no es una ciencia exacta y por lo tanto hay que probar y probar a ver qué. Pero en fin, el problema es que no es un laboratorio de ensayo, se ensaya con la propia sociedad. Yo quizá haría 3 reflexiones. La primera de todas ellas es que para mí el problema está en el sector público, no en el privado. Es decir, yo creo que el sector del emprendimiento, de los empresarios, de gente más joven, de gente más mayor, del autónomo, etcétera, no tenemos que decirle tantas cosas porque saben lo que tienen que hacer y lo han demostrado ante estos últimos años. Quizá habría que molestarles lo menos posible y con eso dejar que pudieran desarrollar. Segunda reflexión, con una recaudación récord desde el punto de vista de los ingresos públicos de los impuestos en los últimos años, tendríamos que ser más críticos con las administraciones públicas para decir qué están haciendo con nuestro dinero. Es decir, no puede ser que tengamos un incremento simplemente por la inflación y por, otra cosa no se suele decir, por la contracción de la economía sumergida al utilizar tanta tarjeta de crédito en vez de en efectivo, es un elemento positivo. Se suben los ingresos públicos, se dice que aproximadamente el primer semestre de este año en torno a 28.000, 30.000 millones de euros. ¿A qué destina el Estado y concretamente el Gobierno esa mayor liquidez? Si encima estamos en un umbral con los presupuestos generales del Estado de cada año que viene, que van a subir prácticamente todos los impuestos. Pequeña matización. Nuestro buen querido amigo Blázquez, que hablaba de los promotores, hablaba de la fiscalidad de la vivienda. Sí. Ha habido una reforma importante que ha pasado bastante desapercibida para la compraventa de segunda usada, ¿no?, de vivienda nueva.
de particular. El día 1 de enero de este año entró en vigor una modificación legislativa por el cual el impuesto por el que se paga por el comprador ya no es el precio de mercado, sino que es el valor que fija el Estado a través del catastro, que no es el valor catastral, se llama valor de referencia. Pues bien, en muchas ocasiones ese valor de referencia está por encima del precio fijado por las partes. Un ejemplo, Sareb, que es una empresa que sabemos pública, vende una vivienda, por un ejemplo, 90.000 euros. Valor de referencia, 180.000 euros. Eso quiere decir que el comprador o compradora tiene que tributar primero por 180.000 euros y ver si luego prospera la reclamación, porque realmente está pagando, incluso una empresa pública, 90.000 euros. Es un ejemplo de una mala normativa, de una mala legislación, de una mala regulación. Tercera consideración, a pesar de ese récord de recaudación, resulta que vamos a convertir casi en estructural un déficit público del Estado en torno al 5%. Sí. Eso alguien lo tiene que pagar, y lo vamos a tener que pagar ¿quién? Pues todos los que estamos en activo, y probablemente también los pensionistas. Lo repito, para mí 3 consideraciones fundamentales. No carguemos sobre los sectores privados, no carguemos sobre aquel que tiene éxito y genera recursos, crea empleo y paga también sus impuestos. Habrá que hacer también, que está todavía pendiente después del informe de los expertos, una verdadera reforma en profundidad del sistema tributario español. En otras ocasiones siempre he dicho que el artículo 31.1 de la Constitución lo primero que dice que tiene que ser un sistema tributario suficiente. Una de dos, si el déficit es estructural, tendremos que incrementar los ingresos públicos vía impuestos para cubrir las necesidades. Y es una decisión política. Y si por el contrario consideramos que el gasto que generan las administraciones públicas es excesivo y no deben de endeudarse, habrá que plantearse un plan de rigor fiscal y de ajuste de los gastos que son improductivos. Pero lo que no podemos seguir haciendo es cerrando los ojos y pensando, como bien decía este contertulio, que el papel lo aguanta todo. El papel sí, pero nuestras empresas no. Basta ver el número tan grande que ha supuesto ahora el inicio de los procedimientos de concurso de acreedores o de empresas. ¿Cuántas empresas han desaparecido? La mortalidad de nuestras empresas. La estructura empresarial española, como también antes apuntaba muy bien Javier, es una de pequeña y mediana empresa. Esas son las que más sufren. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones tienen generalmente un nivel de actividad mayor en el extranjero que en nuestro país. Se hablaba de los beneficios del IBEX. Los grandes bancos cotizados han generado aproximadamente unos 17.000 millones de euros. ¿Cuánto se refiere al negocio en España? En 5.900, 6.000 euros. 6.000 millones de euros, perdón. ¿Eso qué nos quiere decir? Y a esto ahora le vamos a poner un gravamen que no es deducible impuesto de sociedades, un gravamen que parece más que el impuesto a la banca, parece que es un castigo por tener éxito y generar recursos, que además encima no es deducible del impuesto de sociedades, que probablemente los tribunales al cabo de un tiempo lo declaren en contrario. Con esto no estoy diciendo que el esfuerzo lo tiene que hacer quien más gana, por supuesto que no, está en nuestra Constitución y todas nuestras leyes, tanto el impuesto de la renta como sociedades, así lo determinan. Pero si no apoyamos el sector privado, si no permitimos que se genere empleo, evidentemente da igual que el déficit público sea el 5, el 6 o el 7, al final iremos a un problema. Y el Banco Central Europeo, como bien apuntaba José María, incluso esta misma mañana, creo, o ayer, perdona si no soy muy preciso, son tanta información, pues estaba diciendo que ya iba a exigir a todos los estados, sí, aunque calificando de bueno, regular y malo, nosotros creo que ya sabéis dónde estamos, ¿no? Pues un plan de ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque lo está viendo. Pues lo dejamos aquí. Os agradezco a los tres vuestras reflexiones y también que os quedéis conmigo ahora, pues dando algunos consejos, porque además también está la vuelta de la renta, la declaración de la renta a la vuelta de la esquina, hay muchas cuestiones, ¿verdad, Javier? Sí, creo que sí. Nos quedaremos un poquito aquí organizando estas cuestiones. Javier, Adán, ha sido un placer contar contigo, igualmente, como siempre. Muchas gracias. Javier Escolano, muchísimas gracias por esas reflexiones. José María Moreno, encantado de compartir en mesa. Les agradezco a ustedes que nos hayan seguido. Podremos, Dios mediante, el próximo, por cierto, ya con el Mundial. Este programa se emite en directo el jueves por la noche y se repite el sábado. Al día siguiente domingo empieza el Mundial. ¿Sois futboleros? ¿Alguno de ellos? Sí. Confieso que he vivido. Bueno, vamos a ver lo que hace nuestro país y también que nos sirva un poquito para desconectar, pero no demasiado, que no es bueno. Gracias, buenas noches.